Buenos días a todos. Los saluda Erika Ruiz, gerente de eventos de Canatur, y en nombre de la Cámara Nacional de Turismo les doy la más cordial bienvenida al webinar de hoy, principales disposiciones a considerar durante el trabajo remoto, a cargo del estudio de abogados Filippi Prieto Carrizosa Ferrero, DU y Uría. Nos acompañan el señor Jaime Zavala, socio del estudio PPU, Katy Noriega y Silvia Rebasa, asociada senior del estudio, quienes estarán a cargo de la presentación. Cedo el pase al señor Zavala para que nos brinde unas breves palabras. Bienvenido, doctor. Gracias, Erika. Muy buenos días a todos los asistentes. Antes que nada, saludarlos y espero que todos se encuentren bien de salud, al igual que todas sus familias. Hoy, más que nunca, hay que cuidarse en extremo, todos los días. Dicho esto, hoy día vamos a presentar un webinar a cargo de dos asociadas senior del estudio, Silvia Rebasa y Katy Noriega, webinar que hemos organizado conjuntamente con la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, con quien tenemos suscrito desde hace varios meses atrás un acuerdo de cooperación para proporcionar información mutua, intercambiar proyectos, ideas, estudios, eventos, seminarios, talleres, webinars, para beneficio de todos los asistentes y socios de Canatur. Hoy día se va a tratar un tema que sigue siendo importante y va a seguir siendo importante a lo largo todavía de mucho tiempo, que es el trabajo remoto. Así que es una forma de seguir actualizándose en el tema, estoy seguro que le va a ser muy útil. Y decirles que después de terminado el evento, con mucho gusto les vamos a enviar esta presentación para que la tengan presente, realmente puedan consultar o refrescar algunas ideas que aquí se van a exponer. Y finalmente decirles que igualmente en mi estudio, tanto las expositoras como todo nuestro equipo del área, estamos a disposición para apoyarlos o ayudarlos en cualquier tema o consulta que estimen conveniente con relación a este y a cualquier otro tema que les represente alguna utilidad. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a los expositores. Muchas gracias. Excelente, ok, muchísimas gracias y buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Les agradecemos mucho su puntualidad y su atención y como ya lo mencionó el doctor Zavala, tenemos un agradecimiento especial hacia Canatur por invitarnos a compartir con ustedes esta mañana. Bueno, la sesión de hoy va a tratar de manera muy concreta y lo más práctica posible sobre las principales disposiciones a considerar durante el trabajo remoto. Quizá la mayoría de nosotros ha tenido que pasar por esta modalidad de trabajo o aún nos encontramos en esta modalidad de trabajo o vamos a compartir nuestro trabajo a través de esta modalidad. Así que es importante saber cuáles son las obligaciones en torno a esto. Entonces comenzamos con el primer punto. El término trabajo remoto es algo que hemos escuchado con relativa frecuencia desde que iniciamos en este contexto de pandemia y en efecto es un término acuñado precisamente con ocasión de este contexto. Es decir, es un término de emergencia o un término excepcional como preferimos decir nosotros. Pero consideramos de vital importancia hacer el distingo antes de continuar hablando sobre lo que es el trabajo remoto respecto de la figura del teletrabajo, que a veces son términos que se confunden y no es para menos porque en estructura tienen mucho que ver, o dado que la esencia es la misma. El desempeño de nuestras labores, de nuestros servicios, de nuestro trabajo subordinado, sin tener que estar físicamente en las instalaciones de la empresa o en el centro de trabajo al que estábamos asignados o en cualquiera sea este. La diferencia central entre la figura del teletrabajo y el trabajo remoto no es cómo realizo el trabajo, sino la razón o el fundamento
con base al que se regulan. Por ejemplo, el teletrabajo es una figura preexistente al contexto en el que nos encontramos y nosotros señalamos que es una norma especial. ¿Por qué razón? Porque la regla general es, o bueno, hasta antes del contexto de pandemia, era que nosotros prestemos servicios presenciales, con independencia de si nuestro trabajo era operativo, administrativo o lo que fuese. Esa era la regla general. Así concebíamos la realidad. Sin embargo, pese a eso, existía ya la norma de teletrabajo para regular, con carácter especial o excepcional, la posibilidad de que los trabajadores pudiesen prestar sus servicios sin tener que estar físicamente en ese lugar. Y para esto se requería acuerdo entre trabajador y empleador. Estos servicios se ejecutaban a través del uso de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, pero de nuevo, lo central es que estábamos ante una posibilidad que podía pactarse entre las partes. Esta forma de ejercer el trabajo tenía que darse a través de un convenio por escrito, con voluntades conjuntas, y lo que quedaba claro de la regulación preexistente es que cualquier tipo de gasto o particular inversión que tuviese que hacerse con ocasión de la prestación del servicio estaba 100% a cargo del empleador. A diferencia de esta norma especial, tenemos las disposiciones que regulan el trabajo remoto, que nosotros llamamos norma excepcional porque responde a una situación excepcional. Estamos en un contexto de pandemia y teníamos que tomar cartas en el asunto respecto de aquello que podíamos hacer. Entonces, el gobierno tomó decisiones de emergencia bajo la premisa de que no había mucho tiempo ni espacio para llevar a cabo estos convenios individuales y además tampoco existía el lugar para que alguna parte pudiese no estar de acuerdo con trabajar de esta manera. En ese contexto, simplemente había que tomar decisiones y parte de ello fue facultar a los empleadores a decidir o a imponer un trabajo remoto para las posiciones que, por supuesto, pudiesen ejecutarse de esa manera. Entonces, estas posiciones podían ser enviadas por decisión unilateral del empleador al trabajo remoto para realizar sus servicios de esa manera, también utilizando mecanismos que permitan hacerlo. Y eso es lo que distingue una figura de otra, además de otras particularidades sobre las que nos vamos a pronunciar en las siguientes filminas. Ahora centrándonos en la figura del trabajo remoto, tenemos que destacar algunas de sus principales obligaciones, también reguladas por las disposiciones que se han dictado a lo largo de este contexto. Lo primero que tenemos que saber es que si bien es una norma de excepción que da ciertas facultades al empleador, se ha establecido que como uno de los requisitos ineludibles a cargo de que tenga que comunicar previamente al trabajador sobre la necesidad de que preste los servicios de esta manera. Para muchos de nosotros puede ser complicado entender cómo es que puede haber esta comunicación previa si de un momento a otro el gobierno nos anunció que nos teníamos que ir a las casas y que ya no podíamos volver a trabajar y muchos comenzamos a trabajar de manera remota sobre la marcha. Bueno, en el camino se comenzaron a dictar disposiciones para que las empresas pudiesen regularizar esta situación a través de una comunicación, porque con independencia del mandato del gobierno, los trabajadores tenían derecho a tener precisión respecto de aquello que iba a pasar y las formas en que se iba a ejecutar el servicio. Tienen que considerar que esta comunicación tiene un contenido mínimo. Pueden fijarse este contenido mínimo del decreto de urgencia 026-2020 si lo quieren revisar, pero solo para darles algunas precisiones, esta comunicación tenía que explicar la decisión del empleador de cambiar el lugar de la prestación de servicios a fin de que realice el trabajo remoto. ¿Cuáles eran los soportes físicos o digitales que se iban a utilizar? También tenía que indicar quién iba a asumir estos costos o las necesidades del servicio que se iban a generar de nuevo en este contexto de emergencia en el que no cabía o en el que no había mucho espacio para entregar equipos, para asignar material, etc. Luego vamos a insistir en el tema de los costos. Explicar también cuál es el horario de trabajo que iba a aplicarse si es que estamos hablando de personal fiscalizado o no. De esto conversaremos un poquito más en unos minutos. Y por supuesto, cómo es que se iba a llevar a cabo la fiscalización de este trabajo.
Entonces, es una comunicación, como pueden ver, bastante completa respecto a aquello que el trabajador puede esperar sobre la prestación del servicio en esta nueva realidad. Dentro de estas obligaciones y estas comunicaciones, y podría estar incluido, perdón, dentro de esta comunicación, que valga precisar, podía hacerse a través de soporte físico o soporte digital, para quienes ya veíamos inviable poder entregar documentos a los trabajadores, sino hacerlo a través del mundo virtual. También podía manejarse a través de un sistema corporativo, intranet, extranet, dependiendo de las facilidades con las que contase la empresa previamente o que pudiese agenciarse con ocasión de esta pandemia. Les decía que en esta comunicación también tenía que informarse sobre las medidas de seguridad y salud en el trabajo de forma previa. ¿Cuáles eran las recomendaciones que podíamos dar a los trabajadores para contener o reducir los riesgos a los que estaban expuestos por esta nueva forma de trabajar? Los detalles lo va a explicar Silvia en la segunda parte de esta sesión. Solo me queda precisar aquí que estas medidas de seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna duda, debían ser construidas o diseñadas con participación del médico ocupacional o quienes nos orientan en materia de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, con conocimiento por lo menos general de cuáles eran las realidades a las que se iban a enfrentar los trabajadores prestando el servicio bajo esta modalidad. Lo tercero, o la tercera obligación que reguló esta norma, es la de no afectar las remuneraciones ni las condiciones económicas por el simple hecho de continuar trabajando de forma remota. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decidir unilateralmente que como mis trabajadores ya no van a acudir a la empresa, y imaginemos, ya no van a gastar en transporte, ya no van a gastar como razonablemente se haría en vestuario o etcétera, yo voy a reducir sus salarios con carácter unilateral. Era una prohibición expresa. El solo hecho de pasar de un sistema de trabajo presencial a un sistema de trabajo remoto no habilitaba a ningún empleador a afectar las remuneraciones o cualquier otra condición económica que se hubiese dado, salvo aquellas que, por supuesto, estuviesen condicionadas a la asistencia presencial. Digamos, alguna bonificación que especialmente yo hubiese construido por ese sistema, como asistencia perfecta, no reportes de enfermedad en el año o cualquier otra bonificación que tuviese que ver con el hecho necesario de asistir físicamente a las instalaciones. Eso es importante precisarlo. Algunas empresas, quizá en este sector menos que en otros, pero si por ejemplo yo destacaba a un trabajador fuera de su espacio geográfico regular de domicilio, podía darle una bonificación con ocasión de esa renuncia, digamos, de quedarse estable en su ciudad. Pero si en este caso simplemente el trabajo se ha enviado a la casa, ya no hace sentido que yo me vea en la necesidad de pagar ese tipo de bonificaciones. Cabe hacer la precisión aquí que esto no quiere decir que las partes no puedan ponerse de acuerdo sobre cualquier tipo de reducción o adecuación, tanto de la prestación laboral como de la remuneración consecuentemente, siempre que exista acuerdo y esto esté justificado objetivamente, no haya mediado ningún tipo de presión o condicionamiento al trabajador para participar de este acuerdo voluntario y que se materialice idealmente a través de un documento escrito para que sea oponible, se puede llevar a cabo. Pero a lo que hace alusión la norma es a que no puede unilateralmente ejercerse cualquier tipo de modificación en las condiciones económicas del trabajador. Como punto 4, dentro de estas principales obligaciones, está la de respetar la jornada máxima y el derecho a la desconexión digital. Lo vamos a ver a continuación, pero es importante insistir en que aun cuando muchos nos hemos acostumbrado a estar permanentemente disponibles en este nuevo esquema, lo cierto es que existe una referencia expresa que ni siquiera sería necesario ponerle en la norma porque está en la Constitución, pero digamos que esta disposición lo que hace es ratificar la importancia del respeto de la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales para los trabajadores en general. Y si hubiesen tenido desde antes una jornada menor, pues el respeto de la jornada pactada entre las partes.
Luego de mencionar estas principales obligaciones, las preguntas a las que normalmente nos enfrentamos son estas. ¿Quién asume los costos de las condiciones de trabajo? Cuando les expliqué la figura del teletrabajo, fui muy clara al señalar que las condiciones de trabajo, es decir, toda la inversión que pudiese estar vinculada al desarrollo de una actividad no física, las instalaciones de la empresa, estaba a cuenta del empleador. Eso en la norma de teletrabajo, la preexistente al contexto de pandemia. Con ocasión de la emisión de las disposiciones de trabajo remoto, el legislador indica que no es obligatorio que las empresas se encarguen de estas condiciones de trabajo, sino que puede decidir que se asuma a costo del trabajador o que se establezcan otros sistemas de compensación. Muchos se preguntan por qué. Y de nuevo esto tiene que ver con el carácter de emergencia en el que se dio este nuevo régimen. Y tiene que ver precisamente con la imposibilidad que seguramente muchas empresas podrían haber enfrentado si hubiesen querido instalar o contratar sistemas de Internet para el domicilio de cada trabajador, o medir o tener una idea de cuánto es la inversión que se hace con los sistemas de conexión que ya se tienen contratados en muchos de los domicilios. Lo mismo que ocurre respecto de la inversión en luz, dependiendo del distrito en el que se encuentran, y cualquier otro. O el acondicionamiento de espacios de trabajo en específico que podían ya existir en la casa o que en todo caso se podían ir armando en el camino, pero que las empresas disponían quizá de muchas menos posibilidades de acudir a los centros de trabajo para repartir sillas, para repartir escritorios, etc. Como lo que se quería desde el inicio de la situación que nos confina en nuestros domicilios era que las personas no tengan que salir, y esto abarcaba tanto a la parte empleadora como a la parte de los trabajadores. Se decidió que no íbamos a complicar la figura de las condiciones de trabajo y que mientras el trabajo remoto, estuviese vigente, las condiciones de trabajo podían bien asumirse a costo del empleador, pero como una facultad y no como una obligación. Lo siguiente es, ¿cómo puedo supervisar a los trabajadores? Esta es una pregunta también bastante recurrente porque nos consultan si el empleador puede, por ejemplo, tener una intervención más concreta, como pedir que las cámaras estén prendidas todo el tiempo, sobre instalar programas, sobre cómo es que hace el trabajador para reportarse. Bueno, todo tiene que manejarse bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pero sobre todo respetando la dignidad y los derechos de los trabajadores. Sistemas de supervisión pueden ser múltiples, los que podamos imaginar de seguro, pero respetando estas premisas. Así, cuestiones tan sencillas como que alguien mande un correo al inicio o un correo al término, o tener claramente definido cuál es el horario dentro del que yo estoy a disposición y que por lo tanto mis superiores o quienes me necesiten en la empresa pueden tomar contacto conmigo y yo debo estar presente, nos da luces de cómo se puede manejar la supervisión. Algunas empresas que están más tecnificadas pueden tener sistemas de conexión en los que aparece el tiempo que uno invierte dentro de la plataforma o cómo se sabe si es que se está trabajando de nuevo a través de programas instalados en nuestros computadores, entre otros. La supervisión puede llevarse a cabo, sí, reiteramos, de forma muy ingeniosa, y seguramente el uso de la tecnología nos va a sorprender, pero respetando siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores. De esto también Silvia va a ahondar más adelante. Lo último es, ¿hasta cuándo se puede utilizar el trabajo remoto? Porque de momento nosotros hemos conversado que se trata de una situación de excepción. Y esto puede hacerse hasta el 31 de julio del 2021, es decir, yo puedo mantenerme bajo los esquemas de trabajo remoto hasta ese rango. ¿Qué sucede con el grupo de riesgo? Esto es muy importante. El grupo de riesgo, como sabemos, tiene una protección especial, la ha tenido desde el inicio de este contexto, y esta protección especial le genera dos alternativas. El grupo de riesgo, sin duda, no tiene obligación de retornar a la actividad presencial, incluso cuando se trate de empresas que ya están en niveles aprobados para funcionar de esa manera, sino que puede mantenerse o de manera remota, trabajando de manera remota. Se va a privilegiar esto para ellos, o para las posiciones que no puedan llevarse a cabo de esta manera, tendrán que mantenerse bajo un esquema de licencia con goce compensable mientras dure el periodo que a ellos los mantiene en protección. Recordemos que estos periodos se han ido ampliando a lo largo de todo este periodo. Ahora, centrándonos en jornada y horario de trabajo. Aquí
yo no pretendo explicarles con sumo detalle cuáles son las posiciones sujetas a fiscalización inmediata o las que no deberían estar sujetas a fiscalización inmediata, porque eso dependerá de la actividad que ustedes realicen y de la forma en como ustedes, como empresa, necesiten que se lleven a cabo los servicios que están contratando. Esto, de nuevo, responde más a una necesidad empresarial y a la forma en que hace viable o funcional mi trabajo en la empresa. Esto no lo deciden los trabajadores, es un diseño que viene desde la cabeza, desde la empresa. Pero para mí sí era muy importante hacer una distinción entre qué pasaba antes de la pandemia y qué pasa ahora. Antes de la pandemia podíamos tener N posiciones que estaban bajo esquemas de fiscalización inmediata. ¿Por qué? Porque era sencillo para mí fiscalizar a los trabajadores que venían a mi empresa, ponerles un marcador, tener su ingreso y salida, saber que ellos no se podían retirar injustificadamente del centro de trabajo mientras estuviesen en horario laboral. Y eso era como yo estructuraba mi actividad, cómo me funcionaba. Así también podía tener, antes de la pandemia, personal no sujeto a fiscalización inmediata porque el tipo de actividad que realizaban exigía, por ejemplo, que como vendedores tuviesen muchas veces que salir de la empresa, que cumplir una hoja de ruta más que un horario, o que eran posiciones clave, que podían tener reuniones en uno o en otro lado, que podían estar fiscalizando distintas actividades y que, de nuevo, no dependiese tanto que el cumplimiento de un horario de trabajo como sí el cumplimiento de objetivos o metas trazadas para esas posiciones. Pero esta era la figura que funcionaba antes de la pandemia. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si, con ocasión de este confinamiento total o parcial que algunas empresas siguen manteniendo, han existido cambios en los procesos. He tenido que reestructurar mi proceso, lo he tenido que tecnificar, lo he tenido que volver virtual, que digitalizar. Ok, esos cambios exigen que yo modifique la concepción que tenía de determinadas posiciones y que pasen de una opción a la otra. Ojo, yo estoy hablando de posiciones y no de personas. No se trata de que a Juanito, que está en la posición 1, yo creo que debería ser un poco más libre, así que lo voy a poner a fiscalización inmediata, y a Luis, que hace exactamente las mismas funciones, yo lo quiero controlar porque es medio distraído, así que lo voy a poner a fiscalización, a sujeto a fiscalización. De eso no se trata. Aquí hablamos de posiciones, de puestos y de labores. ¿Cómo quiero o cómo necesito que se ejecuten estas labores? ¿Con fiscalización o sin fiscalización? Entonces, debemos volver a pensar nuestros procesos, volver a pensar nuestras labores y las responsabilidades que asignamos a nuestro personal para definir si a todos los que venían calificados de determinada manera antes de la pandemia los mantengo en esa condición o si necesito hacer algunos ajustes o cambios. De existir algunos cambios, es indispensable comunicárselo a los trabajadores, puede hacerse a través de la comunicación de la que hablamos previamente, con una clara mención de por qué opera este cambio. No se trata de que a todos los trabajadores que antes tenía sujetos a fiscalización inmediata y que ahora de manera remota hacen exactamente lo mismo, yo los cambie a no sujetos a fiscalización inmediata porque me he dado cuenta que hacen muchas horas extra. Ese no puede ser el objetivo. El objetivo, de nuevo, debe responder a necesidades concretas en los procesos, en las labores o en las responsabilidades. Entonces, este contexto es, sin duda, una oportunidad para hacer una revisión del tema y comunicarla en los casos en los que corresponda hacer cambios. Casi para terminar, dentro de las obligaciones sobre el tiempo de trabajo, es importante considerar que yo tengo que responder a una realidad. Si con ocasión del contexto, sobre todo en el caso de personal que cumple un horario concreto, yo estoy haciendo o necesitando de ellos una inversión de tiempo mayor, entonces tengo que saber que esto es sobre tiempo. Tenemos que sacarnos la idea de la cabeza de que como las personas no están físicamente en la oficina, entonces no generan sobretiempo. O sacarnos la idea de que si la gente no puede salir de su casa, entonces, ¿qué más puede estar haciendo que trabajar? Porque eso también es sobretiempo. Todo aquello que exceda a mi jornada de trabajo regular, asumiendo que soy personal sujeto a fiscalización, va a calificar como sobretiempo. Y como tal,
tiene el mismo tratamiento que el que le dábamos al sobretiempo cuando hacíamos trabajo presencial. Por lo tanto, las empresas pueden decidir sobre si tenían desde antes del inicio del trabajo remoto, o si no lo tenían, claro, lo pueden elaborar o lo pueden precisar o modificar. ¿Cuál era mi política frente a la compensación de todo el tiempo adicional que se generaba por encima de la jornada de trabajo? Lo pagaba, y si lo pagaba acorde a ley, al 25% de las 2 primeras horas y al 35% de la tercera en adelante. O, más bien, yo no apuesto por esquemas de pago. A mí me funciona la compensación. Cuando los trabajadores excepcionalmente hacen trabajo en sobretiempo, ellos tendrán derecho no a una retribución económica, pero sí a la entrega de tiempo equivalente para su descanso. O al revés, puedo tener esquemas o políticas en las que funcionen las dos alternativas y fijar que dependiendo del área en la que se realice, voy a pagar este sobretiempo porque no tengo chance de liberar a la gente con descansos compensatorios, o al revés, las áreas en las que excepcionalmente o por temporadas se genera este trabajo en sobretiempo, voy a compensarlo con descanso sustitutorio porque no necesito pagarlo, porque me funciona bien que en las épocas de baja la gente descanse por el tiempo extra que trabajó. Esto, si no lo tenían claramente establecido antes, nuestra recomendación es, por supuesto, la elaboración de una política que vuelva transparente y objetiva la toma de decisiones en torno a la compensación de trabajo en sobretiempo. Que de nuevo, les reitero, porque es muy importante para nosotros que quede claro, el trabajo en sobretiempo también se puede dar en contexto de pandemia, en contexto de trabajo remoto, siempre que nosotros tengamos personal sujeto a fiscalización. ¿Y cómo defino si es sujeto a fiscalización? En tanto necesito que esté permanentemente conectado, que cumpla un horario o que esté a mi disposición en un rango temporal concreto. Luego, la organización y supervisión de labores. Es lo mismo. Tiene que ver mucho con la manera en cómo yo voy a imaginar el diseño de mi actividad, cómo la voy a organizar para que el trabajo esté adecuadamente distribuido, y cómo voy a supervisar que efectivamente el tiempo se utilice de manera eficiente para no generar sobretiempo innecesario o para no generar sobretiempo simplemente por escasa claridad en torno a cuánto tiempo estoy a disposición o en qué rangos temporales envío mis encargos, los hago fuera de la jornada, ¿por qué no sucedieron dentro? ¿Hay algo que ajustar, que reorganizar? Bueno, estas son cosas que nos tenemos que preguntar. Esquema de cumplimiento de metas y objetivos. Así como hablaba de un rediseño sobre si las posiciones son fiscalizadas o no fiscalizadas, también tenemos que reconocer que si han cambiado las estructuras y los procedimientos, puede que mis esquemas de cumplimiento de metas y objetivos también tengan que cambiar. Si yo evaluaba a alguien que trabajaba presencialmente de determinada manera por cuestiones que podía hacer solo de forma presencial y que ya no se llevan a cabo de la misma manera de forma remota, o que se han vuelto más eficientes o más controladas o que han cambiado de alguna manera, también mis metas y objetivos tienen que medir de distinta manera esta nueva realidad. Y por último, dentro de las obligaciones de sobretiempo, hay que tener en cuenta aspectos de desconexión digital y las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, de modo que en ningún caso pueda generar una afectación a los derechos de los trabajadores. De esto Silvia va a comentar a continuación, y sobre todo que a través de esta sobreexigencia de trabajo en ningún caso pueda estarlos exponiendo a cualquier tipo de accidente o alguna situación de estrés o al desarrollo de alguna enfermedad que sin duda puede evitarse con un adecuado control sobre el tiempo de trabajo. Y hasta aquí llegué, le doy paso a Silvia para que pueda continuar con la presentación. Gracias, Katy. Buenas tardes con todos. Voy a compartir también mi pantalla para seguir la presentación. ¿Dónde ha quedado? ¿Me confirman si es visible, por favor? Sí, es conforme. Gracias, Hilda. Bueno, ya Katy nos introdujo un poco a este tema, la desconexión digital, al hablar de la jornada, pero creo que muchos de ustedes probablemente se estén preguntando qué es la desconexión digital,
en cómo atañe, ¿no? Qué importancia o relevancia tiene para la empresa. Entonces, este tema en realidad está muy vinculado con lo que Katy ya nos mencionaba sobre la jornada de trabajo y ha sido expresado, por decirlo así, a través de este decreto de urgencia que está señalado en pantalla, que es el 127 del 2020, pero en realidad tiene mucho que ver con la jornada, porque una premisa de la que debemos partir todos es que el trabajo, la puesta a disposición de un trabajador, debe ser solo en la jornada de trabajo y en los días de semana en los que presta servicios. Todo el tiempo que está después de eso, en realidad es tiempo que es propio del trabajador, ¿no? En donde el trabajador tiene derecho a descansar, tiene derecho a hacer su vida, a meterse a cursos si desea, ¿no? Es decir, es su propio tiempo y el trabajador sabrá cómo manejarlo de la manera más óptima. Y la prestación de servicios se debe ceñir a la jornada de trabajo que tenga o a los días en los que presta servicios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el trabajo remoto, estos espacios muchas veces se han visto mezclados, ¿no? Porque tenemos que, primero, personas que están en distintos horarios, ¿no? Tenemos personas que ahora están trabajando de repente hasta de noche y por esta posibilidad de cambio de turnos se ha dado que puedan prestar servicios en un horario distinto al que tenían antes, entonces sus requerimientos también son en horarios distintos. Y tenemos también esta situación en la que muchas veces es difícil diferenciar los espacios, ¿no? Cuando estamos en trabajo remoto. Entonces, esto ha generado que se dé muchas ocasiones en las que yo de repente trabajo hasta las 6 de la tarde y a las 8 de la noche veo un mensaje de mi jefe que está prestando servicios hasta esa hora, o bien porque es personal no sujeto a fiscalización inmediata, o bien porque también tiene el horario variado. Entonces, ¿qué sucede? Que yo ya veo un mensaje, incluso ahora con las nuevas tecnologías, y yo ya estoy desconectándome, por decir así, de mi espacio personal e ingresando otra vez en el espacio laboral. Entonces, cuando hablamos de desconexión digital, partimos de una premisa que es el derecho a la jornada de trabajo, ¿no? El derecho al descanso en día semanal o en día feriado, pero sumándole un nuevo componente que es el aspecto digital, que es el que ha hecho que ahora sea más fácil ubicar a un trabajador, ¿no? Por WhatsApp, por teléfono, por mensaje o por incluso estos sistemas de intranet que tienen muchas empresas, y que por tanto esta separación sea más compleja. Entonces, ¿qué es lo que nos dijo este decreto de urgencia? Técnicamente lo que precisó es que el trabajador tiene un derecho, mejor dicho, a desconectarse de los medios informáticos, ¿no? De teléfono, de telecomunicaciones o análogos utilizados para la prestación de servicios durante los descansos, licencias y suspensiones de la relación laboral. Acá hay bastantes puntos que pueden ser cuestionables, por decirlo así, más que nada porque se ha ceñido esto un poco al aspecto del trabajo remoto, porque este decreto de urgencia es, como recordarán, el que nos permite que podamos continuar en trabajo remoto hasta el 31 de julio del 2021. Solamente que modificó algunas de las obligaciones de los empleadores señalando que debe respetarse esa desconexión digital, que es algo que, como veremos, debería estar no solo en trabajo remoto, sino en cualquier contexto, ¿no? Sin embargo, por el momento se ha precisado, por decirlo así, para el aspecto de trabajo remoto hasta el 31 de julio del 2021 y, por tanto, debe ser tomado en consideración por los empleadores. Acá hay dos cosas también a tener en cuenta, es la diferencia entre el personal sujeto a jornada máxima legal y el personal no sujeto a jornada máxima legal, ¿no? Cuando es personal que sí está sujeto a una jornada máxima, se señala que el tiempo de desconexión se va a disfrutar durante todo el tiempo de descanso que es aplicable a la jornada máxima y, por supuesto, también en los momentos de descanso remunerados, como pueden ser los fines de semana o feriados, o incluso si es que estamos en un supuesto de suspensión, no pedirle al trabajador que realice algún tipo de actividad, porque, por supuesto, no estamos prestando servicios en ese momento. Y tenemos también el otro supuesto, que es el del personal no sujeto a jornada máxima legal, porque por supuesto que también estamos conociendo de trabajadores que por la propia naturaleza de sus labores no son sujetos a la jornada máxima, o que, como bien señalaba Katy, uno puede hacer un replanteamiento y evaluar que van a haber supuestos y casos en los que estas personas fácticamente no pueden ser fiscalizadas y por tanto van a ser personas no sujetas a fiscalización inmediata.
En este supuesto, lo que la norma nos ha dicho es que el tiempo de desconexión debe ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, ¿no? Como acá no hablamos ya de jornadas de trabajo específicas, lo que nos señala simplemente es que al menos durante 12 horas en un día, estos trabajadores deberían estar desconectados y no tener este tema en que estén contestando correos o contestando WhatsApps que puedan tener sus jefes para con ellos. Entonces, este es un marco a tener en consideración. Esta es la nueva obligación, que no es tan nueva como en realidad les digo, porque viene ligada con el derecho a la jornada de trabajo, pero que hay que tener presente. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿cómo hago esto? ¿No? ¿Cómo tomo estas medidas de desconexión digital? Porque de por sí el trabajo remoto en general es algo nuevo para nosotros y la desconexión digital también. Entonces, acá podríamos tomar algunas medidas, como por ejemplo, lo primero sería establecer un protocolo en el cual consideremos estos aspectos de desconexión digital. Y este protocolo de desconexión digital podría encontrarse vinculado incluso con nuestros planes de seguridad y salud en el trabajo. Porque como vamos a ver más adelante, la desconexión digital no solo se vincula con la jornada de trabajo, sino que también tiene una vinculación trascendental y muy relacionada con lo que es la salud mental y la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Entonces, por tanto, este protocolo de desconexión digital también podrá ser insertado en nuestros planes de seguridad y salud que vayamos a realizar, que realizamos de forma anual. Otro punto importante y de donde parte también que las empresas puedan tomar medidas es el primero, conocer cuáles son los horarios de trabajo del personal y hacer que las personas que tienen trabajadores a su cargo los conozcan, ¿no? Porque como decía, pueden haber situaciones en las que tengamos horarios de trabajo distintos. Entonces, si un trabajador que tiene, digamos, 10 personas a su cargo no conoce que la persona 8 ha cambiado de horario por esta situación en la que estamos, o de repente trabajan con personas en el extranjero y por ahí les llega un pedido en un horario que no les corresponde, un día feriado porque las otras personas no conocen tampoco que ese es el feriado, entonces vamos a estar perjudicando o vulnerando, por decir así, este derecho de desconexión digital, aun cuando no sea adrede, ¿no? Entonces, para evitar estas situaciones, lo que podemos hacer es primero identificar cuáles son los horarios, cuáles son las situaciones de mis trabajadores y, por tanto, con eso, poder informar a sus superiores jerárquicos o a las personas con las que trabajen para que todos sepan cuáles son las medidas que deben tomar o en qué momentos pueden ubicarlos o no. Entonces, este punto en realidad resulta importante y no solo para el encargo de trabajo, sino también incluso para programar reuniones, ¿no? Yo no debería programar una reunión en un horario en el que alguno de mis trabajadores no preste servicios. Entonces, ahí ya vamos un poco delimitando cuáles son las formas o cuáles son algunas medidas que podemos tomar para ir acorde con lo que la norma nos ha pedido. Y luego también una cosa muy sencilla, porque por ahí también habrán empresas que me dirán, bueno, es que estas medidas son un poco más sofisticadas, quizás yo quisiera ver qué medida práctica puedo aplicar el día de hoy. Y, por ejemplo, podría ser incluso el que yo mando un correo en la noche y pongo algo tan simple como en el asunto que esto se vea el día de mañana, ¿no? Para que si por ahora el trabajador tiene el correo ligado con su celular, pueda saber que si esto le llegó a las 9 de la noche que ya no trabaja, esto es algo que no es de urgencia o que no se está requiriendo sus servicios en ese momento, sino que eso es algo que podrá ver al día siguiente cuando ya esté dentro de su jornada de trabajo. Salvo que exista un sobretiempo pagado y aceptado también por las partes. Entonces, ese es un poco el marco de conexión digital que es importante tener en cuenta y que será muy recomendable, como les decía Katy también, abordarlo quizás en una política que pueda considerar también todos estos aspectos. Con respecto a otro punto, que es el de la seguridad y salud en el trabajo, este aspecto también resulta fundamental porque muchas veces nos preguntamos ¿cómo hacemos en el trabajo remoto para validar la seguridad y salud? ¿Tengo las mismas obligaciones que tengo cuando mi trabajador está en la empresa o no? Y acá sí tenemos que las normas sobre trabajo remoto nos han establecido obligaciones que debe seguir todo empleador en esta materia.
Básicamente, lo que nos señalan es que se debe informar al trabajador las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud que se deben observar durante la ejecución del trabajo remoto, y además se deben especificar los canales a través de los cuales el trabajador pueda, primero, comunicar los riesgos que se advierta y se identifiquen en la casa o el lugar en donde el trabajador esté pasando esta situación de trabajo remoto, y también donde pueda dar aviso de los accidentes de trabajo que hubieran ocurrido mientras se realice el trabajo remoto. Acá hay una pregunta también muy importante que muchos nos hacemos, y es, ¿puede ocurrir un accidente de trabajo cuando una persona está en su casa? Y la respuesta es sí, ¿no? Es decir, puede ocurrir, por supuesto, solo que es complejo de determinar en muchos casos, y acá ha debido haber quizás una mayor, un pronunciamiento más específico del legislador sobre cómo abordar un accidente de trabajo en estos casos, ¿no? Pero se puede dar, ¿por qué? Porque si el trabajador en este caso está prestando servicios en ese momento y por A o B, digamos, hay un desperfecto de la máquina o se electrocuta o está trabajando no solamente con la computadora, sino que también con alguna otra maquinaria o utilizando algo manual y se corta, entonces por supuesto que ahí estamos hablando de un accidente de trabajo y que por tanto deberá ser investigado también por el empleador. Pero es muy difícil a veces determinar por estas zonas grises que se dan, dado que el trabajador está en su domicilio, ¿no? ¿Qué pasa si se cae cuando está en algún lugar de su casa? Entre su oficina o donde preste servicios en ese momento y entre su cocina. Entonces, va a ser complejo, el legislador no lo ha hecho, pero es una buena oportunidad para que los empresarios o los empleadores puedan también ir viendo qué situaciones se pueden presentar e irlo también colocando en sus planes de seguridad y salud y en las políticas y recomendaciones que se vayan a dar. Así que este es un punto interesante que se debe tener en cuenta, pero sobre todo tener presente que la comunicación del accidente la va a hacer el trabajador o alguna persona con la que viva este trabajador, y debe haber una vía en la cual podamos tener presente esto para luego seguir los pasos que establecen las normas de seguridad y salud que se deben hacer cuando nos informan sobre un accidente de trabajo. Asimismo, también con respecto al plan COVID, se nos ha establecido medidas de seguridad y salud que se deben tener presentes, entre ellas exposición o cuidar de la exposición a factores de riesgo de tipo ergonómicos, y ahora recientemente, hace unos días, ha salido una guía, que tengo, me parece por acá el nombre, que es la guía de buenas prácticas ergonómicas para trabajo remoto durante COVID-19, que ha sido emitido por el Ministerio de Trabajo y que tiene muy buenas recomendaciones que pueden ser utilizadas por las empresas para también dar esas recomendaciones a los trabajadores. Y hay también aspectos psicosociales que vamos a ver ahorita sobre el tema de salud mental que resultan fundamentales, que deben ser seguidas por todo empleador. También es importante que durante el trabajo remoto, y esto lo ha señalado incluso la resolución ministerial 972-2020 MINSA, que habla sobre el plan de prevención, ¿no?, de COVID, que los empleadores que se encuentren operando remotamente deben establecer los mecanismos de vigilancia y monitoreo de la salud, y básicamente deben también buscar la comunicación constante para reconocer a los grupos de riesgo. Entonces hay una necesidad de que no solo al inicio de la pandemia yo identifiqué a mis grupos de riesgo, sino ver si alguna persona está ahora en el grupo de riesgo durante el transcurso de los meses que han pasado, monitorear también a los casos positivos, detectar casos en necesidad de apoyo y generar espacios de reencuentro laboral virtual. Y esto es una medida, de alguna forma, que se nos da con respecto a temas de prevención de salud mental. Porque, como les decía, la exposición a factores de riesgo psicosocial son también obligatorios y tienen que ser considerados por el empleador, incluso en el plan de vigilancia y en las medidas que se adopten, sobre todo si pensamos seguir con esta modalidad hasta el 31 de julio del 2021. Ya hablando sobre el tema de salud mental, brevemente lo vamos a tocar, pero este es un punto que a mí me parece muy importante porque muchas veces es dejado de lado por las empresas cuando es algo que es esencial para todos, ¿no? Y pensemos en nosotros mismos, independientemente de la posición que ocupemos, el puesto de trabajo que tengamos
o si somos dueños de una empresa, o si somos gerentes o jefes, ¿no? Independientemente de la jerarquía o de la posición que tengamos, si en algún momento hemos estado en trabajo remoto en esta coyuntura, podemos saber las dificultades que tiene y los riesgos asociados que existen en su vinculación con el trabajo. Entonces, la prevención de estos riesgos a la salud mental durante el trabajo remoto para las personas que continúen en él va a ser fundamental. Y es no solo una obligación, como veíamos en el plan de prevención de COVID, sino que también existe una ley de salud mental y un reglamento, que de hecho el reglamento salió el año pasado, unas semanas antes nada más que se declarara el estado de emergencia, pero que tiene estas obligaciones de sensibilización con respecto a la salud mental y la prevención de los riesgos psicosociales. Entonces, ¿qué riesgos a la salud mental debemos estar atentos con respecto a nuestro personal? Bueno, básicamente pueden existir supuestos de sensación de estrés, ansiedad y agotamiento del personal cuando existe una gestión indebida de la organización, ¿no? Cuando, por ejemplo, como veíamos con la desconexión digital, yo no pongo límites, yo no tengo una cultura organizacional en la cual los demás trabajadores sepan hasta dónde pueden llegar en pedir cosas a los trabajadores, ¿no? O comprendan las situaciones particulares que puede pasar cada uno. También puede haber estos riesgos cuando hay un agotamiento por las mezclas de ámbitos, y esto es muy importante por esta figura que se le denomina la doble presencia, ¿no? El temor o la situación en la que se han encontrado muchos trabajadores al tener que mezclar los ámbitos, no solo laborales, sino también familiar en un mismo espacio. Y eso ha pasado, sobre todo en los meses anteriores, cuando nuestros trabajadores han tenido no solo que prestar servicios, sino también de repente estar atendiendo a los hijos que estaban en educación remota. Entonces, todas estas situaciones pueden fomentar riesgos a la salud mental que deben ser tomados en cuenta por las empresas para tomar medidas que eviten que esto llegue a más o que se generen riesgos psicosociales, ¿no? También los ruidos, la mala iluminación, posturas indebidas, todo esto forma parte de recomendaciones de temas ergonómicos que deben ser brindados también por el empleador, porque de alguna forma, si estoy en un ambiente en donde hay ruido, en donde hay mala iluminación, y yo no sé cómo hacer para evitarlo o para tener un mejor ambiente de trabajo, entonces me puedo exponer también a riesgos a la salud mental, y esto se podría quizás solucionar dando recomendaciones sencillas sobre dónde me debería ubicar, qué medidas debo tomar, cuándo hacer, por ejemplo, pausas activas y este tipo de situaciones que nos van a ayudar finalmente a todos. Y bueno, también hay riesgos por el aumento de factores de violencia familiar que inciden en la salud mental del personal por el tiempo que pasamos en casa, así que el apoyo constante es recomendable. En cuanto a posibles medidas a adoptar para cuidar de la salud mental, brevemente, algunas ideas que podemos tener en cuenta aquí es la elaboración de un plan, ¿no? Con medidas específicas de identificación de riesgos psicosociales y prevención, la capacitación que resulta también fundamental y que incluso puede formar parte del plan de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Muchas veces, muchas empresas nos dicen, tengo que hacer 4 capacitaciones al año y yo ya vengo brindando estas capacitaciones durante años, ya no sé sobre qué más capacitar en muchos casos, ¿no? De puestos de trabajo que son sobre todo administrativos. Y bueno, las capacitaciones sobre temas de riesgos psicosociales son fundamentales y pueden ser también incorporadas y deberían, sobre todo si nos encontramos en un contexto de trabajo remoto. La definición de tiempos también es importante, ¿no? Definir los horarios de reuniones, definir los tiempos de los horarios de reuniones, porque hay estudios que han determinado que un trabajador se agota más estando en reuniones virtuales que en reuniones presenciales, porque en las reuniones presenciales nosotros podemos vernos con otras personas, sabemos en qué momento vamos a participar, no hay problemas de audio, ¿no? Entonces es más tranquilo, por decirlo así, que las reuniones virtuales que hacen que estemos mucho más alertas y por tanto nos desgastemos más. Entonces, si yo tengo reuniones virtuales de 2 horas, probablemente vaya a ser eso más agotador que tener reuniones concretas para las cosas que se vayan a buscar. Entonces, eso también es un punto que se puede considerar. Compatibilizar la vida personal con la laboral, eso es algo importante, ya lo hemos mencionado previamente. Verificar los ambientes de trabajo, que se vincula con todo este tema ergonómico, y facilitar otras actividades que va a resultar fundamental también, y no necesariamente es un sobrecosto, sino de repente facilitar, por ejemplo, links
para actividades gratuitas de yoga, ejercicio en casa, ¿no? Meditación u otro tipo, y hay mucha oferta gratuita que se puede encontrar y simplemente es acceder o permitir que los trabajadores tengan acceso a esta información que muchas veces no tiene un costo o no tiene un costo elevado para nosotros como empresas. Eso básicamente es en cuanto a la salud mental. Y ya muy rápidamente, que el tiempo nos está ganando, pero sobre la fiscalización, que este es un último punto y transversal a todo lo que hemos conversado y sobre lo que también Katy ha hablado un poco. Otra pregunta que se nos hace mucho es, ¿cómo puedo fiscalizar yo a mi trabajador? ¿No? Porque claro, estamos viendo las obligaciones que existen para los empleadores, pero cómo yo también verifico que el trabajador cumpla sus obligaciones, que es básicamente la prestación de servicios. La fiscalización efectivamente es compleja, pero no es imposible y se permite a las empresas que puedan establecer los mecanismos que mejor les vayan, ¿no? Pueden organizarse de repente para tener llamadas o esas reuniones en determinadas horas o tener también estos mecanismos que permitan saber cuando el trabajador está prestando algún tipo de servicio o está conectado a un intranet general o cualquier mecanismo que la empresa considere que es idóneo para la fiscalización, siempre y cuando evitemos métodos invasivos. ¿Y a qué me refiero con métodos invasivos? Básicamente a, por ejemplo, pedir que las cámaras estén encendidas de forma permanente, ¿no? En todo momento. ¿Por qué podría ser un método invasivo? Porque estamos en un espacio finalmente personal, ¿no? Entonces, no necesariamente el trabajador puede tener una oficina en donde preste servicios, sino que de repente puede tener, trabaja en un comedor o en un espacio en donde sus hijos pueden estar pasando, puede haber otros aspectos también de la vida personal que deberían ser cuidados. Entonces, efectivamente, yo en algún momento puedo pedir reuniones con cámaras y no es obligatorio que esto lo elimine, pero sí cuidar que esto no sea invasivo o que yo tenga, como decía, ¿no? Cámara encendida en todo momento, micrófono encendido en todo momento, o este tipo de situaciones que puedan vulnerar su privacidad o su dignidad. Y finalmente, simplemente recomendarles, ¿no? El uso de las tecnologías de la información van a ser muy importantes para la verificación de si el empleador está prestando servicios, y no solamente las tecnologías de información, sino, como decía inicialmente, una buena programación o llamadas o ir evaluando constantemente permitirá que fiscalicemos debidamente a los trabajadores que son sujetos a fiscalización inmediata y que por tanto no se genere ningún problema o controversia con esta situación. Lo ideal es buscar un correcto equilibrio y tomar los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que son tan importantes en el derecho laboral. Bueno, esa es la presentación que le hemos traído el día de hoy. Yo no sé si hay alguna pregunta por el tiempo que podamos absolver, pero quedamos muy agradecidos con ustedes por su presencia. Katy, Silvia, muchas gracias por su exposición. Estaba revisando en el chat y hay una consulta sobre la reducción en la jornada laboral de parte de la consulta es de EDA. Y ella indica de que el trabajador el trabajador y el empleador convinieron en reducir su jornada laboral a 24 horas semanales y por ende el sueldo se redujo. Y este año, cuando se sigue con el trabajo en forma remota y el empleador piensa plantear el aumento de la jornada laboral a 48 horas, pero con la misma remuneración. La consulta es si esto es posible aplicarlo, o si el trabajador acepta esta condición. Gracias. Perdón, estaba con los micros bloqueados. Bueno, sobre esta consulta, no es una consulta usual ni frecuente y por supuesto no es el escenario ideal, pero en la medida en que estemos hablando de una jornada completa, como es la que se postula ahora, y que no se pague menos que el mínimo, si el trabajador acepta esta situación considerando las condiciones excepcionales en las que se están manejando, sobre todo hablamos del carácter excepcional que mencionan un comentario después, que es que no están habiendo ventas, etc., podrían pactar lo que sería ya no una reducción de jornada, sino una reducción de sueldo. En ningún caso podría ser menos que la remuneración mínima vital y, de nuevo, tendría que justificarse objetivamente la medida para que luego no se invoque que ha sido una imposición arbitraria del empleador. Por lo tanto, nuestra recomendación en este escenario no ideal
sería sin ninguna duda precisar que esto tiene carácter excepcional, transitorio, que obedece a estas condiciones, que se ha medido objetivamente respecto a los resultados de la empresa, aun cuando, no quiero dejar de mencionarlo, sería igual un tanto, no sé si cuestionable sea la palabra, pero podría llamar la atención de cualquier juez o inspector, si es que se conoce este convenio, sobre por qué si no hay ventas se está aumentando de nuevo la jornada hasta 48 horas, ¿no? Sería algo que en todo caso tendrían que ponderar. Tenemos otra consulta de Rosario Borda, dice si el personal de confianza está en trabajo remoto pero se encuentra en periodo de lactancia, ¿puede la empresa solicitar el trabajo presencial? Pero bueno, sobre esta consulta, aun cuando sea de forma remota, yo no puedo llevar a trabajo a una persona que está en periodo de lactancia. Perdón, yo entendí mal la pregunta. Si ya pasó su periodo de pre y postnatal, no estamos hablando de una trabajadora embarazada, no estamos hablando de alguien en pre y postnatal, y ya inició su periodo de lactancia y la posición lo amerita, podría sí regresar a actividad presencial, respetando, por supuesto, el horario de lactancia que, claro que invitaríamos a revisar con el médico ocupacional si esto es viable, si no colocan ningún a la trabajadora o al menor. Es indispensable. Gracias, Katy. Tenemos otra consulta de Alicia. Ella indica de que inició su actividad con régimen general y ahora le han cambiado al régimen microempresa y los beneficios son diferentes. ¿Estaríamos en lo correcto o debemos seguir manteniendo nuestro régimen inicial, que vendría a ser el general? Ahí está, justo ahí ya pude entrar también. Gracias. Sobre esta última consulta, a ver, en realidad, cuando una persona inicia, esto es saliendo, entiendo, del contexto de trabajo remoto, simplemente para igual para responder la pregunta, ¿no? Cuando alguien empieza con régimen general, en principio debería continuar con el mismo régimen, ¿no? Salvo que haya un cambio de empresa. Entonces, en principio, eso es lo que deberíamos de tener presente, salvo que exista un cambio de empresa y yo inicié con el régimen general, ¿no? Debería poder continuar también con el mismo. Hay otra consulta que nos hacen por interno, dice, bueno, que el decreto supremo establece el trabajo remoto desde la casa, ¿no? Pero es posible o la ley permite que el trabajador se traslade fuera del país y realice su labor, por ejemplo, en otro país, ¿no? Que no sea Perú, siempre y cuando cumpla con el horario establecido. Uh-huh. En realidad no hay una disposición sobre el tema de viajes para este caso. Cuando pensemos que estas normas además salieron cuando recién estábamos todos en imposibilidad de movilizarnos de nuestras casas y por tanto también muchos trabajadores se quedaron en el extranjero. Entonces se permitía que las personas que estaban en el extranjero pudieran realizar trabajo remoto desde donde se encontraban, precisamente porque era la vía en la que iban a poder continuar prestando servicios y era también la mejor opción que se podía tomar. Esto claramente ya ha cambiado, la coyuntura que tenemos el día de hoy es distinta porque los viajes ya están permitidos con las restricciones que conocemos en el momento por el tema de la nueva cepa, pero en principio no hay una imposibilidad, ¿no? Yo podría realizar trabajo remoto en mi casa, en una cafetería, que sea mi propiedad o que sea segura, en el norte del Perú o incluso de repente fuera, ¿no? Entonces no hay un tema de imposibilidad, simplemente se debe respetar siempre la jornada de trabajo, de vida, los mecanismos y darse sobre todo las recomendaciones en seguridad y salud también, ¿no? Porque la idea es que acá continuemos con las medidas que ya hemos hablado, ergonómicas, y las medidas también de seguridad y salud, así que es importante que eso se mantenga sin perjuicio de que el lugar exacto en donde se encuentra el trabajador no varía en general la posibilidad de aplicación de esta medida. Gracias, Silvia. Tenemos una pregunta de Flor, dice, ¿es obligatorio el seguro vida ley para los trabajadores vía remoto? Sí, es decir, el seguro de vida ley en realidad es una norma aplicable para cualquier trabajador independientemente de la calidad en la que se encuentre, ¿no? Entonces sí va a tener que aplicarse y ahora vamos a tener que tener en cuenta también las disposiciones nuevas sobre este tema y aplicarlas también a mis trabajadores en vía remoto. Hay que tener presente que los trabajadores en vía remoto siguen siendo los trabajadores, siguen prestando un servicio y por tanto los beneficios de ley les van a corresponder bajo todos los supuestos. Simplemente es un cambio en el lugar en donde van a prestar servicios. Creo que no hay más preguntas. Rocío Borda
consulta si ellos pueden solicitar, si los trabajadores pueden solicitar una copia de su seguro Vida Ley. Acá, bueno, estamos saliendo otra vez Sí. del tema del trabajo remoto, pero en realidad sí, los trabajadores pueden solicitarlo, ¿no? Es importante, además, que cuando se tenga contratado esto se le informe para que evitemos también que los trabajadores puedan tener algún tipo de suspicacia de si no se les ha contratado debidamente. Así que es importante que se les informe de inicio y se tenga esto presente durante la relación laboral también. De acuerdo, Silvia. Bueno, si no hay más preguntas de los participantes, gracias Katy y Silvia por esta exposición, por su tiempo. A los participantes también agradecerles por acompañarnos y los esperamos en nuestros futuros webinars. Que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias a ustedes, buen día, hasta luego. Hasta luego.